Señor Presidente Constitucional de la República, señores diputados del Congreso, tienen ustedes una responsabilidad histórica con las decisiones que deben de tomar. Si las toman incorrectamente, seguiremos por el oscuro camino de la corrupción y de la falta de legitimidad. Si las toman correcto, como deben de hacerlo, vamos a recuperar el brillante sendero de un gobierno legítimo y querido por su pueblo. En nombre de los miles de ciudadanos que hemos concurrido pacífica y espontáneamente a las plazas públicas a demostrar nuestra molestia ante tanta corrupción, les pido, sean conscientes, sean responsables. En sus manos tienen ustedes el destino de la patria. Muy buenas noches, bienvenidos de nuevo a su programa Acción Positiva. Gracias por recibirnos en sus hogares, gracias por escucharnos también en la radio y pues aquí estamos siempre firmes en seguir con nuestro trabajo ciudadano de tratar de contribuir a orientarnos en el pensamiento, sobre todo particularmente en esta época de crisis que estamos viviendo. Lo bueno de la crisis es que nos hace buscar soluciones para salir adelante. En la crisis constitucional en la cual nos encontramos, lo que ha sido fundamental verdaderamente ha sido la presencia de todos los ciudadanos en las plazas públicas, en la Plaza de la Constitución, porque ha sido de veras increíble ver a guatemaltecos de todo tipo, de todo origen, de toda edad, con el sol, con la lluvia, y yendo a manifestar. Ahí hemos vivido esos momentos con algunos de ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, y con mis invitados de esta noche, a los cuales hoy quisiera presentar. Bienvenidos licenciados, el licenciado Amílcar Morales aquí a mi izquierda y el licenciado Enrique Contreras. El licenciado es economista y el licenciado Morales es mercadólogo. Publicista. Bienvenidos a Acción Positiva. Muchas gracias, doctor, muy amable por invitarnos a su programa. Pues yo les comentaba en la cámara al empezar que hemos tenido el gusto de repente de vernos en la Plaza de la Constitución, donde sin que nadie convoque espontáneamente, pues miles de guatemaltecos hemos llegado. Pero a mí me gustaría que nos contara, licenciado, si usted quisiera empezar, Enrique, ¿cómo no? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué los movió a ustedes a estar presentes en la Plaza de la Constitución? Gracias. Fíjese que, al igual que el resto de la población de Guatemala, nos sentimos que nuestra dignidad de ciudadanos ha sido lastimada profundamente. Con las ejecutorias de los miembros del organismo ejecutivo, valga la redundancia, hemos notado que se ha llegado a lo más bajo, o posiblemente a lo más bajo que podía llegar la ejecución pública del poder político en Guatemala. Nosotros rechazamos completamente eso, al igual que lo rechazan los miles de personas que han llegado ahí a la Plaza de la Constitución y a otras plazas del interior de la República. Y es por eso que un grupo de compañeros que nos conocemos de hace muchísimos años, y por eso nos llamamos la Sub-70 por Guatemala, porque somos entre las edades de 60 y 70 años los que integramos este grupo. Tenemos nuestra página en Facebook, Sub-70 por Guatemala. Invitamos a todas las personas de nuestra edad a que se incorporen a esa página, porque nosotros somos una generación que nos tocó sufrir muchísimo. Nosotros prácticamente vivimos toda la guerra desde la invasión de 1954 para adelante, hasta que llegó el gobierno de Vinicio Cerezo y se firmaron los tratados de paz. Nosotros vimos morir a nuestros compañeros de la universidad, a nuestros catedráticos universitarios, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y entonces esa generación, en cierto modo, fue opacada por el poder de las armas y por la violencia. Y surgieron muy pocos líderes y nos manteníamos callados. Pero este resurgir, a raíz de las razones que yo exponía antes, ha hecho que esas generaciones estén presentes ahí, en la plaza. Y eso es fundamental para todos, ¿verdad? Nosotros decidimos llamarnos Sub-70 por Guatemala y hacer una encuesta ahí en la plaza de qué era lo que la gente pensaba, de qué era lo que la gente quería que se cambiara en Guatemala,
Le voy a pasar el documento a mi amigo Amílcar para que él también participe en nuestro diálogo. Bueno, el documento que nosotros presentamos es, y que sentimos que es la necesidad, no votar por los mismos candidatos ni por los mismos partidos. No participar en el proceso electoral alguno hasta que cambie la ley electoral. Y de partidos políticos, lógicamente. Repulsa y rechazo a todos los partidos participantes por haber corrompido el proceso antes de ser convocado. Rechazo la actuación del Tribunal Supremo por no haber suspendido o cancelado a los partidos infractores masivos de las leyes electorales. Y rechazamos a la mesa express que ha convocado el Congreso de la República y el Tribunal Supremo Electoral para hacer los cambios de ley y de partidos políticos de manera urgente y sin contar con la aprobación del ciudadano. Entiendo que lo que usted me comenta es lo que ustedes han escuchado que la gente expresa, digamos. Es el resultado, no tabulamos, hicimos un chequeo muy rápido en las 3 manifestaciones de los sábados, y es lo que la gente quiere, y esta es la conclusión para presentar un documento que presentamos con Enrique al Tribunal Supremo Electoral, doctor. Ahora, por ejemplo, Enrique, cuando usted menciona la sub-70, digamos, la generación es incluida dentro de esto, ahí en la plaza había de todo, ¿verdad? Estudiantes, había gentes muy jóvenes, incluso niños que estaban participando. ¿Usted siente que el espíritu es el mismo, digamos, porque ahora ha existido un poco la sensación de que parte del movimiento se está dispersando, pues, ¿no? En cierto momento el enfoque fue pedir la renuncia de la vicepresidenta en aquel momento, se logra, pero ¿sienten ustedes que se ha venido concentrando, nos hemos desenfocado o cuál es la situación de esa manifestación pública? Yo creo que sí. Hemos lanzado cantidad de piedras, que renuncie el presidente es básicamente, pero ya nos dimos cuenta que habían cartelones contra el señor Valdizón, que eso no tiene nada que ver. Nuestra fiesta cívica es lograr un objetivo, suspender o trasladar las elecciones. Es muy difícil, sin embargo, el día lunes, en el canal Antigua entrevistaron a una persona del Tribunal Supremo Electoral suplente de apellido Gamalero, y dice que sí es posible trasladar las elecciones o suspenderlas temporalmente. Eso nos llena de alegría porque debemos de cambiar este país. No puede ser seguir en esta Perdone que regrese a la pregunta desde este punto de vista. Yo creo que se ha tratado de distraer el objetivo principal de la manifestación en el empecinamiento del presidente de no renunciar. Yo creo que esa es una maniobra respaldada por la Embajada de Estados Unidos a mi gusto y a mi parecer, que lo que hace es que la gente siga enfocada en esa situación y se distraiga de la más importante, que la más importante es que nos llevan como un rebaño a tener que participar en un proceso electoral que según nosotros ya está corrompido y que según nosotros debería de ser suspendido, y creo que según el criterio de mucha gente, incluso criterios de abogados que lo han externado, porque la gente no quiere seguir votando por los mismos partidos políticos ni por los mismos candidatos que ni siquiera conoce, y algunos con las colas machucadas, pero larguísimas colas machucadas, y siguen siendo candidatos. Entonces yo creo que esa distracción que es que el presidente no renuncie está planeada, está maquinada para distraernos del objetivo principal, que debería ser suspender el proceso electoral o atrasarlo o lo que sea. Claro, yo por eso les hacía la pregunta, porque obviamente pues ya van 7 manifestaciones, por lo menos con la de este sábado recién pasado, en la cual pues haya estado el pueblo muy fiel, ¿no? Pero sí hay alguna sensación, han habido otras manifestaciones en las cuales se han acusado que han querido romper el orden público, hacer bloqueos, lo cual no está bien, porque las que hemos tenido en la Plaza de la Constitución son pacíficas, ordenadas y muy respetuosas, y lo que no se quiere es caer en otros extremos. Y yo creo que lo que usted menciona, Enrique, es bien importante, porque lo que no hay que perder de foco es el objetivo,
y el objetivo verdadero al final es que este sistema no se perpetúe, ¿verdad? Porque al paso que vamos, el ciudadano lo que siente es de que va a tener que llegar a una mesa electoral como está ahora el 6 de septiembre y poner un voto contra un sistema que no quiere, contra unas opciones que no quiere. En base a eso, pues entiendo yo que ustedes hicieron un escrito, se reunieron, ninguno de ustedes dos es abogado, sino que usted es economista, mercadólogo, pero se organizaron con su grupo y presentaron un memorial al Tribunal Supremo Electoral. Cuando el Tribunal Supremo Electoral convocó a las elecciones, convocó en un ambiente de constitucionalidad e institucionalidad completamente diferente del que hay ahora. Ha variado muchísimo ese ambiente electoral y ese ambiente constitucional. No hay normalidad en la vida nacional de esta república. Entonces, han sido, por otro lado, podemos decir que hay una injerencia masiva de gobiernos extranjeros en estas decisiones coyunturales que se están tomando en este momento. Eso ya desvirtúa en muchas las circunstancias con las cuales convocó el proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral debería de meditar sobre esto. Ellos no son ajenos a estas circunstancias que se están dando, no son ajenos al sentir de la población. Entonces, ¿cuál es el empecinamiento en seguir continuando un proceso que no tiene ya aceptación popular, que no tiene respaldo popular? Entonces nosotros, aún a sabiendas, como usted bien dice, y nosotros decimos que no somos abogados, creemos que este proceso electoral acusa un grave delito, que es el fraude de ley que han cometido todos los partidos políticos. Si usted se recuerda, hace más de 2 años que hay una campaña electoral abierta en todos los medios de comunicación por casi todos los partidos políticos. Esto ha involucrado que todos estos partidos, incluso el gobierno, ha sido criticado por haber hecho campaña política durante actos oficiales y con bienes del Estado. Es decir, es el colmo que el Tribunal Supremo Electoral no haya suspendido esos partidos políticos. ¿Qué fue lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral? Amonestó. Después puso unas multas ridículas. Pero el golpe ya había sido dado. El ciudadano ya había recibido los mensajes de todos los partidos políticos que quisieron hacer su propaganda en cantidades masivas. Es decir, el efecto ya se había causado. Ahora vengo, pago la multa y ya quedo otra vez limpio de culpa, pero ya causé. O no la pago, porque muchos partidos todavía apelan. Todavía la apelaron. Y no las están pagando. En el colmo de los colmos, con lo pírricas que eran las multas, todavía las apelaron. Bueno, ese es un asunto. El otro fraude de ley es que esta ley, aun cuando fue hecha por los políticos para los políticos, contemplaba que todos los partidos deberían de ser fiscalizados por el Tribunal Supremo Electoral en cuanto al ingreso de fondos y a la ejecución de esos fondos. El Tribunal Supremo Electoral no cumplió con eso, falló en eso. Y entonces cantidades de millones de quetzales que hemos visto en vallas, en mítines, en páginas de periódicos, en cuñas de radio, etcétera, etcétera, todo ese dinero no sabemos de dónde viene, ni a dónde fue. Y entonces eso es fraude de ley también, porque era prohibido que los partidos políticos usaran ese dinero sin reportarlo, sin declararlo, sin llevar un control adecuado de los mismos. Bueno, y existen techos, ¿no? Que obviamente lo que presentan en documentos parece que no, pero todo el mundo sabemos que ya fueron sobrepasados, porque los techos simplemente se quedan atrás. Aquí hablan de campañas de 200, 300, 400 millones de quetzales. Santa Lucía, en tu mesa todo el día.
aquí hablan de campañas de 200, 300, 400 millones de quetzales. Entonces, imagínese usted que sale el Tribunal Supremo Electoral con un reporte del año, principios de año, que decía que el Partido Patriota había recibido donaciones por 300,000 quetzales. Y habían pasado más de año y medio haciendo publicidad. Entonces, ¿de dónde salió ese dinero? Entonces, el origen de todos estos fondos es muy oscuro, licenciado, doctor, perdón. Es muy oscuro y muy peligroso. Porque si usted no tiene la claridad de dónde vienen, especula que vienen de orígenes delictivos. Y detrás de esos fondos vienen favores que hay que pagar por parte de los candidatos a presidentes, a alcaldes y a diputados. Y eso es peligrosísimo para este país. Son sectores peligrosos para el país. Y ahora les vamos a dar más poder si dejamos que ese proceso electoral siga en este camino que va. Entonces, parte del argumento, licenciado Morales, es uno, el fraude en relación con la campaña anticipada. Claro. Y el otro, el fraude de ley, como ustedes lo señalan o lo mencionan, en relación a la forma de financiamiento. El otro eje es lo de doña Roxana Valdetti, que ella puso sobre aviso, le avisó al señor Monzón y el señor se desapareció. Y lo del caso de Amatitlán, que es una millonada lo que se llevaron ahí y no pasó absolutamente nada con el aseo del agua de Amatitlán y limpiar y hacer todo ese tipo de cosas. Eso debe de ser juzgado, debe de contar dónde está ese dinero. Claro, ahora eso naturalmente que yo estoy de acuerdo con usted que debe ser juzgado, debe ser investigado, pero no entra dentro de esto que presentaron al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Sí. Yo iba a decirle lo siguiente, los partidos políticos han tirado por la basura aquella palabra que dice meritocracia. La meritocracia es que usted llega a algo por sus méritos. Los partidos políticos lo que menos han buscado en los candidatos que han propuesto para alcaldes, para diputados y para lo que sea, son méritos. Lo que han buscado es compadrazgo, oscuridad, obtusidad, favores que tienen que pagar las personas y cuánto van a dar para aparecer en la casilla. Y eso lo sabe todo el mundo. Entonces, cuando al pueblo de Guatemala le presentan una lista de candidatos conformada de esa manera, con algunos que inclusive tienen unas colas larguísimas, como me decía yo antes, porque como la ley electoral está hecha por los partidos, se asume que un candidato es limpio mientras que no haya sentencia firme, dice la ley. O sea que la presunción de la inocencia permite que el Tribunal Supremo Electoral inscriba candidatos que no se sabe en qué van a parar si es que algún día logran progresar los juicios y los procesos legales que se les están siguiendo. Pero para mientras ya se inscribieron y para mientras el pueblo ya votó por ellos. Entonces esto yo lo llamo un secuestro del proceso democrático de elecciones. Porque a usted no le dejan más remedio como votante que o vota nulo o no va a votar o vota por el menos peor. Yo desde que voto por el menos peor. Y ya ve los resultados, ¿no? Que cada periodo vamos de mal en peor, porque eso de votar por lo menos peor ha sido, como usted dice, como que el recurso que ha quedado, ¿no? Pero yo creo que sí es importante poner un hasta acá y hacer las cosas diferentes. Exactamente. Entonces, hay un artículo de la Constitución de la República que dice que es obligación de todo ciudadano velar por la pureza, la libertad y la efectividad del sufragio electoral. Entonces nosotros nos sentimos obligados como ciudadanos a denunciar todo esto que estamos denunciando aquí y a decirle al Tribunal Supremo Electoral qué pasa con ustedes que no lo entienden de esa manera, si así lo entendemos el 90% de los guatemaltecos, pues. No, y definitivamente lo que usted menciona, ¿no? Así que las plazas para diputados o las plazas para los diferentes puestos, pues son vendidas prácticamente por los partidos. Yo diría que habrán muy pocas excepciones, pero siempre mencionan de unas cifras muy grandes que obviamente
tendrán que ser recuperadas en adelante en una forma no lícita. Porque cuando usted suma lo que un diputado gana o un alcalde gana legítimamente, no hay forma de poner junto lo que invirtió para llegar a la posición con lo que va a ganar. Ahora, bueno, ustedes presentan esto al Tribunal Supremo Electoral. Y le damos tres alternativas. ¿Cuáles alternativas le dan? La primera alternativa que le propusimos fue suspender provisionalmente el actual proceso electoral de 2015 hasta que se modifique la ley electoral y de partidos políticos. La segunda, que se organice un procedimiento consultivo a todos los ciudadanos preguntándoles si están de acuerdo o no en que se suspenda el actual proceso electoral hasta que se modifique la ley electoral y de partidos políticos. Y tercero, si no se suspende el proceso electoral, que se suspenda del proceso a todos los partidos que en base a lo escrito y a las apreciaciones o presunciones que ellos puedan tener, cometieron fraude de ley. O sea que va a quedarse sin partidos políticos prácticamente, porque yo creo que a todos se les señala en menor o menor cuantía, pero todos han incurrido, o la inmensa mayoría por lo menos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Que lo más lógico sería ir al artículo 173 de la Constitución de la República, que permite al Tribunal Supremo Electoral, pasando por el Congreso de la República o la Presidencia de la República, hacer una consulta popular sobre ese tema. No seguir con los ojos cerrados un proceso que el pueblo está rechazando, que la comunidad está rechazando. Se gastan, no me acuerdo si son 118 millones de quetzales en un proceso electoral, que la gente va a rechazar. Y ojo, supóngase que siguen con su proceso electoral. ¿No cree usted que al próximo sábado, después de que tome posesión o después de que se realice el proceso electoral, nos vamos a manifestar todos los que rechazábamos ese proceso electoral en contra de que tome posesión el nuevo electo? Claro, lo cual sería lamentable, ¿verdad? Porque obviamente, mire, aquí desafortunadamente lo que nosotros hemos perdido es la confianza en los gobernantes, ¿no? Entonces es imposible verdaderamente que el pueblo o que el gobernante pueda estar liderando a su pueblo cuando no se confía. Triste es ver que cuando usted mira cualquier parte del gobierno, ve cualquier negocio, pues usted mencionó los obvios y terribles, como sería el del lago de Amatitlán, lo que ha pasado en el IX, etcétera, pero pareciera que no hay obra pública que no esté contaminada. Y eso crea una tremenda desconfianza en el guatemalteco. Yo creo que lo que tenemos que hacer, obviamente, es recobrar la confianza en la gente que va a llegar a servir a los puestos, porque es que también aquí es importante, Enrique, Amílcar, ver que la gente que está pagando X por llegar a una diputación no entiende que a lo que va es a ser servidor del pueblo, sino lo que ellos asumen es que van a ser los dueños de la piñata, a servirse. Entonces yo creo que parte de la gran presión ciudadana sí es recordarles, pero con fiscalización y con hechos, que ellos no llegaron a servirse, porque hasta el momento eso es lo que ha venido sucediendo. Yo le decía lo de las manifestaciones después de que se realicen las elecciones, y le digo esto, yo pienso que a la Embajada de Estados Unidos le conviene más suspender el proceso electoral en este momento, que no buscarse unas manifestaciones que van a ser más violentas después de que se haga este proceso electoral. Yo creo que ellos no lo han meditado con la suficiente capacidad. Por otro lado, recordemos que es de alto valor para el gobierno de los Estados Unidos que los derechos humanos se respeten, que la opinión de la ciudadanía se respete. Yo creo que en el momento en que el embajador de Estados Unidos sale apuntalando a un presidente que debería de renunciar, está haciendo todo lo contrario. Porque está yendo en contra de lo que es la voluntad popular. Y obviamente también pues es triste que a nosotros tenga que preocuparnos qué piensa el embajador de un país externo sobre lo que nosotros estamos haciendo, porque entonces, ¿dónde está la soberanía? ¿Dónde está nuestro respeto como nación, verdad? Yo estoy seguro que nosotros no vamos a ir a decirle a ningún país extranjero qué es lo que deba de hacer su pueblo y su presidente, porque no nos corresponde, no es nuestro derecho. Entonces, qué malo que lo estén haciendo con nosotros. Exactamente. Pero ustedes, permítame, disculpe, por pero favor, siempre ha sucedido eso. Mire usted el 4 de julio en la 20 calle, la cierran.
cierran la calle y no pueden pasar carros porque están celebrando su independencia con todo el derecho. A ver si nosotros podemos cerrar una calle en Washington porque vamos a celebrar nuestra independencia. Tenemos que evolucionar, madurar más políticamente. Ahora, por ejemplo, ustedes presentan este documento, pero ¿hay una respuesta ya del Tribunal Supremo Electoral o qué va a pasar? No ha habido ninguna respuesta, pero la ley y la Constitución es clara. Cuando uno hace una petición política, de acuerdo al artículo 137, si en 8 días no le contestan, debe de entenderse que la respuesta es negativa y le da el derecho de irse a todos los recursos y amparos que uno quiera usar de acuerdo con la ley. Ahí es donde aprovecho su programa para dirigirme a los licenciados del CEDECOM, que analicen lo que nosotros acabamos de exponer, que nos digan si están de acuerdo o no con nuestro punto de vista. Si estuvieran de acuerdo con nuestro punto de vista, que nos ayuden a presentar el amparo que según yo es lo que corresponde hacer ante la Corte de Constitucionalidad. Nosotros agradeceríamos mucho, por ejemplo, al licenciado Balcells, a la licenciada Anabela Morfín, que conozco, o a alguno de ellos, o al CEDECOM en total, que nos dijeran, miren, están equivocados, o nos dijeran, miren, sí, esto puede prosperar, puede llegar a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva. Bueno, pues yo creo que aquí se ha hecho una petición específica al CEDECOM, a distinguidos juristas que forman parte de él, para que emitan una opinión. Yo creo que definitivamente en este momento todos los sectores del pueblo de Guatemala tenemos que trabajar en conjunto, porque esto es algo que es verdaderamente fundamental. ¿Queremos nosotros 4 años más de lo mismo? ¿Queremos repetir un sistema que obviamente está fallido? ¿O existen en realidad los mecanismos a través de los cuales dentro de la ley podamos cambiarlo, pero para allá, no para saber a Dios cuándo, para allá, porque eso es lo que Guatemala está exigiendo? Así que por favor, los señores aludidos tienen esta ventana abierta por si quisieran venir acá con nosotros y contestar la pregunta efectuada por los licenciados. Queda un último punto, el voto nulo. La ley electoral y de partidos políticos no reconoce el voto nulo del ciudadano, el voto del ciudadano que rechaza lo que le están proponiendo, que no es lo mismo que anular el voto que abstenerse de votar. El voto nulo debería de tener un valor para que el partido político o los partidos políticos entiendan que el ciudadano no está de acuerdo con sus propuestas, no está de acuerdo con lo que le están ofreciendo, que quiere que cambien esas propuestas y le presenten unas nuevas. Debería de darse valor al voto nulo. Y esa sería una última salida. Si la Corte de Constitucionalidad dijera que no, por lo menos que se aprobara en el Congreso el derecho a la existencia del voto nulo y que si un 33% de la población votara nulo, se deberían de repetir las elecciones. Sí. Yo solo quiero decirle al pueblo de Guatemala que el que ve el mal y no protesta, ayuda a hacer el mal. Participe, pueblo de Guatemala, participe. Este es el momento justo para poner el dedo sobre la llaga y no tener más de lo mismo. Pues muchas gracias. Una pregunta que yo le hice a los licenciados antes de empezar el programa era si ellos en este momento tenían una participación en algún partido político. ¿Su respuesta, licenciado? Absolutamente no. Pues muchas gracias. Lo quise volver a repetir aquí enfrente de la cámara porque yo creo que lo que ha sido verdaderamente maravilloso en lo que está pasando con estas manifestaciones es que estamos llegando abierta y espontáneamente, nadie está convocando y el interés principal es Guatemala. Y yo creo que genuinamente tenemos que seguir dentro de esa línea usando lo que la ley nos permite, pero acordándonos que el pueblo es soberano y eso está contenido en la Constitución Política de la República y que ahí reside la soberanía. Entonces lo que este pueblo quiere es lo que verdaderamente los funcionarios, las instituciones deben de hacer. Licenciado, muchas gracias, les agradecemos que nos hayan acompañado, compartido su opinión y pues esperemos que tengamos respuestas de las gentes a las cuales se ha convocado y si no, pues sigan adelante con su lucha que Guatemala lo merece. Lo vamos a hacer, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.